El día que me echaron de mi propia casa, ella me miró a los ojos y sonrió. No dijo nada. Solo sonrió. Y en ese momento, yo también sonreí por dentro. Porque ella no sabía. Nadie sabía. Nadie en esa familia tenía idea de quién era yo realmente, de lo que había construido en silencio, de lo que podía hacer cuando alguien me empujaba demasiado lejos. Esta historia comienza con amor. Termina con justicia. Y en el camino, hay secretos que van a dejarte sin palabras. Mi nombre es Valeria. Tengo 34 años. Y durante 5 años de mi vida, fui invisible. No porque nadie me viera, sino porque yo elegí que me vieran así. Cuando conocí a Santiago, yo era diferente. Tenía un departamento propio en Ciudad de México, un negocio que había construido desde cero, y una vida que me había costado años de sacrificio. Pero Santiago no sabía nada de eso. Lo conocí en una cafetería, un martes cualquiera, cuando él derramó su café sobre mis documentos y se quedó tan avergonzado que no podía ni hablar. Me pareció adorable. Lo que no me pareció adorable fue lo que vino después. Su madre se llamaba Esperanza. Y desde el primer día que me vio, supo que yo era su enemiga. No exagero. Literalmente, la primera vez que Santiago me presentó en su casa, ella me miró de arriba abajo, sin saludarme, y le dijo a él, como si yo no estuviera presente. ¿Esta es la que encontraste? Pensé que tendrías mejor gusto. Santiago se rió. Nervioso. Incómodo. Pero se rió. Y yo guardé ese momento en algún lugar muy profundo dentro de mí. Esperanza era de esas mujeres que se creen dueñas de todo lo que tocan. De su casa, de sus hijos, de sus nueras, de sus nietos. Una mujer que había vivido toda su vida controlando a su familia con dinero y miedo. Su esposo había muerto 10 años antes, dejándole una fortuna considerable, y desde entonces ella usaba ese dinero como una cadena invisible alrededor del cuello de sus hijos. Santiago era el más débil de todos. El más amoroso, sí. El más tierno. Pero también el más incapaz de decirle que no a su madre. Y eso, con el tiempo, lo destruyó todo. Nos casamos 2 años después de conocernos. Una boda pequeña, bonita, en Cuernavaca. Esperanza llegó vestida de negro. Literal. Vestida de negro a la boda de su hijo. Y cuando alguien le preguntó por qué, ella dijo con total naturalidad. Porque estoy de luto. Mi hijo se perdió. Yo escuché eso desde el otro lado del jardín y sentí algo frío recorrerme la espalda. Pero seguí sonriendo. Porque ese día era mío. Y nadie me lo iba a quitar. Los primeros años del matrimonio fueron complicados. Esperanza llamaba a Santiago 3, 4, 5 veces al día. Le mandaba mensajes a medianoche. Lo invitaba a comer solo él cada semana, dejándome fuera de manera intencional. Y cuando yo decía algo, cuando yo intentaba hablar con Santiago sobre cómo me sentía, él siempre decía lo mismo. Es mi mamá, Valeria. No la puedo ignorar. Así es ella. Así es ella. ¿Cuántas veces escuché esa frase? ¿Cuántas veces la acepté como si fuera una respuesta válida? Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando quedé embarazada. Tenía 3 meses de embarazo cuando Esperanza apareció en nuestra casa un domingo por la mañana, sin avisar, con su hermana y 2 de sus amigas. Yo estaba en pijama, con náuseas, descansando en el sillón. Y ella entró, me miró, y le dijo a su hermana. ¿Ves? Así la encuentro siempre. Muerta de hueva mientras mi hijo trabaja. Sus amigas se rieron. Yo me levanté, fui al baño, cerré la puerta, y me senté en el piso. No lloré. No grité. Solo me senté y respiré. Porque ya tenía muy claro que en esa guerra, la que perdiera los nervios primero, perdería todo. Perdí al bebé a los 4 meses. No voy a hablar mucho de eso porque es el dolor más grande que he cargado en mi vida. Solo voy a decir que cuando llegué del hospital, destruida, rota, sin poder ni caminar bien del dolor físico y emocional, Esperanza llegó a la casa esa misma tarde. No llegó a consolarme a mí.
llegó a abrazar a su hijo. Me miró de reojo, me dijo qué pena con la misma expresión con que uno comenta el clima, y se fue a la cocina a hacerle de comer a Santiago. Esa noche, mientras mi esposo dormía y yo miraba el techo sin poder cerrar los ojos, tomé una decisión. Ya no iba a ser invisible por amor. Iba a ser invisible por estrategia. Lo que nadie sabía, ni Santiago, ni Esperanza, ni nadie en esa familia, era que yo había mantenido mi empresa funcionando en silencio durante todos esos años. Cuando me casé, tomé una decisión consciente de no mezclar mi vida profesional con mi vida familiar. Usaba mi apellido de soltera para todo lo relacionado con mi negocio. Tenía cuentas separadas. Una oficina en otra colonia. Un equipo pequeño pero muy leal. ¿Por qué? Porque había visto cómo Esperanza destruía todo lo que sus hijos construían si lo consideraba una amenaza a su control. Y yo no iba a dejar que tocara lo que era mío. Mi empresa se llamaba VLR Consulting. Y para ese entonces, ya tenía contratos con 4 empresas medianas y 2 corporativos internacionales. Pero en casa de los Montoya, yo era simplemente la esposa de Santiago. La que no trabajaba. La que vivía del dinero de su hijo. Perfecto. Todo cambió un jueves de octubre. Llegué a casa más temprano de lo usual porque tenía una videollamada cancelada. Estacioné en la cochera, entré por la puerta trasera, y escuché voces en la sala. Reconocí la voz de Esperanza. Y la de alguien más que no reconocí de inmediato. Me quedé quieta en el pasillo. Ya habló con el abogado, decía Esperanza. Solo necesita que firmes los papeles como testigo. La otra voz, una mujer joven, respondió, ¿y si ella se entera? ¿Qué va a hacer? No tiene nada. No trabaja, no tiene familia aquí, no tiene dinero propio. Si se entera, que se entere. Ya para entonces será demasiado tarde. El corazón se me detuvo. Salí de la casa sin hacer ruido. Me subí al carro. Y marqué el número de mi abogado. Lo que descubrí después me dejó helada. Santiago había iniciado un proceso de divorcio en secreto, 3 semanas antes, asesorado por el abogado de su madre. Un divorcio diseñado para dejarme sin nada. Sin la casa, sin bienes, sin ninguna compensación económica. ¿Y la mujer de la sala? Era Andrea. La hija de la mejor amiga de Esperanza. Tenía 27 años. Y al parecer llevaba meses siendo la confidente de Santiago. Meses. Mientras yo cargaba el duelo de nuestro bebé perdido. Mientras yo callaba cada humillación de su madre. Mientras yo seguía siendo la esposa perfecta en esa casa. Él estaba planeando su próxima vida con otra persona. Esa noche llegué a casa como si no supiera nada. Preparé la cena. Pregunté sobre su día. Vi televisión a su lado. Y cuando él se durmió, yo me quedé despierta revisando cada documento, cada contrato, cada registro de nuestra vida en común. Y sonreí. Porque lo que Esperanza y Santiago no sabían era que yo también había hablado con un abogado. Hacía meses. No porque supiera lo del divorcio, sino porque mi instinto me había dicho desde hacía tiempo que debía protegerme. Mis documentos estaban en orden. Los de ellos, no tanto. Escucha esto con atención, porque aquí es donde la historia cambia completamente. El edificio donde vivíamos, nuestra casa, esa casa que Esperanza presumía como si fuera suya porque ella había dado el enganche, estaba registrado de una manera muy particular. Santiago había puesto mi nombre en las escrituras desde el principio. No el de su madre. No solo el de él. Los dos. A partes iguales. ¿Por qué? Porque años atrás, cuando lo compramos, yo fui quien tramitó el crédito hipotecario. Con mi historial crediticio, con mis ingresos declarados, con mi empresa que no existía para la familia Montoya. Sin mí, ese crédito no hubiera existido. Y sin ese crédito, no había casa. Pero yo no me moví todavía. Porque aún faltaba la parte más importante. 3 semanas después de descubrir el plan de Santiago, Esperanza organizó una comida familiar. Estaban todos, sus 2 hijos mayores, sus esposas, sus hijos, la hermana de Esperanza, y por supuesto, Andrea,
presentada como amiga de la familia. Me senté en esa mesa. Comí. Sonreí. Escuché cómo Esperanza hacía comentarios sutiles sobre los cambios que se vienen y cómo la familia por fin iba a estar completa. Nadie me miró a los ojos. Todos sabían. Todos sabían menos yo, supuestamente. Y entonces Esperanza, con esa sonrisa que usaba cuando se sentía poderosa, levantó su copa y dijo: brindemos por los nuevos comienzos. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía también. Y dije, con mucha calma: sí. Por los nuevos comienzos. De hecho, tengo un anuncio. La mesa quedó en silencio. La semana que viene aparecerá en el periódico financiero una nota sobre la expansión de VR Consulting. Acabamos de cerrar un contrato con Grupo Empresarial Norteamérica por $3 millones. Pensé que la familia debía saberlo. El silencio se convirtió en algo diferente. Vi cómo Esperanza parpadeó. Una vez. 2 veces. VR Consulting, dijo Santiago, con la voz extraña. Mi empresa, respondí. La que llevo operando desde antes de conocerte. La que nunca te escondí, pero tú nunca preguntaste. La hermana de Esperanza dejó caer su tenedor. Yo me levanté de la mesa, muy tranquila, agarré mi bolso, y dije: ah, y les aviso que ya hablé con mi abogado sobre el proceso de divorcio que iniciaron sin decirme. Va a ser muy interesante. Especialmente la parte de los bienes en común. Y me fui. Lo que pasó en los siguientes días fue una tormenta que ninguno de ellos esperaba. Mi abogado presentó la documentación completa. La casa era mía al 50%. Mi historial financiero era impecable. Y el proceso que habían iniciado ellos, diseñado para dejarme sin nada, se convirtió en un problema legal serio para Santiago y para el abogado de su madre. Esperanza llamó. 1 vez. 2 veces. 10 veces. No contesté ninguna. Santiago apareció en la oficina de mi abogado queriendo hablar. Su cara cuando entró y vio el tamaño de la firma legal que yo había contratado fue memorable. Pensé que el dolor había terminado. Me equivoqué. Porque 3 días después, Esperanza hizo algo que no esperaba. Fue a hablar con mis padres. Mis padres viven en Guadalajara. Gente sencilla, trabajadora, que me había apoyado toda la vida. Y Esperanza fue a su casa, sin avisar, a contarles que yo era una mentirosa. Que había engañado a su hijo. Que yo tenía dinero escondido y lo había ocultado durante el matrimonio. Mi madre me llamó llorando. Y eso fue lo último. Eso rompió algo en mí que ya no se volvió a reparar. ¿Quieres saber qué hice? Llamé a 3 personas. La primera fue la directora de comunicación de Grupo Empresarial Norteamérica, con quien había desarrollado una relación profesional sólida en los últimos 2 años. La segunda fue una periodista de una revista de negocios que llevaba tiempo queriendo hacer un perfil sobre mi empresa. La tercera fue una excolega de Esperanza, una mujer que yo sabía que la conocía desde hacía décadas y que guardaba sus propios rencores hacia ella. Y les conté todo. No como víctima. Como empresaria que había sobrevivido 5 años de sabotaje emocional sistemático sin perder el foco. El artículo salió un mes después. Se llamaba Liderazgo Invisible, la historia de la mujer que construyó un emporio mientras nadie miraba. Salió en la portada de la revista de negocios más leída en México. Mi foto. Mi empresa. Mi historia. Sin mencionar nombres de la familia Montoya, pero con suficientes detalles para que cualquiera que los conociera entendiera perfectamente de qué se trataba. El teléfono de Esperanza explotó ese día. El divorcio se resolvió en mis términos. Me quedé con el 50% del valor de la casa, que vendimos. Me quedé con una compensación económica por los años de matrimonio. Y me quedé con mi empresa, mi nombre, y mi vida intactos. Santiago nunca se casó con Andrea. Al parecer, cuando ella entendió que no había fortuna esperándola porque Esperanza tampoco tenía tanto como presumía, el interés se evaporó bastante rápido. La familia Montoya perdió mucho más que una nuera. Perdieron reputación.
Perdieron contactos de negocios que yo había cultivado en esos 5 años. Perdieron la narrativa que habían construido de que yo era nadie. Y Esperanza. Esperanza me llamó 9 meses después del divorcio. Contesté. No sé por qué. Quizás porque quería escucharla. Su voz era diferente. Más suave. Más vieja, de alguna manera. Me dijo, cometí muchos errores contigo. No respondí de inmediato. Ella continuó, no te pido que me perdones. Solo quería que lo supieras. Respiré. Y le dije, ya lo sé, Esperanza. Ya lo supe desde hace mucho tiempo. Y colgué. No guardo odio. El odio pesa demasiado y yo ya cargué suficiente. Pero sí guardo la lección. La lección de que el silencio estratégico es más poderoso que cualquier grito. Que la persona más peligrosa en una habitación no siempre es la que habla más fuerte. Que cuando alguien te subestima, no tienes que corregirlo de inmediato. Puedes esperar. Puedes construir. Puedes dejar que el tiempo haga el trabajo. Y cuando llegue el momento, sonríes. Hoy VR Consulting tiene oficinas en 3 ciudades. Hoy duermo sin escuchar el teléfono de Santiago sonar a medianoche. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer que sobrevivió, que no se quebró, que no perdió lo que más importaba, ella misma. Y si tú estás ahí afuera, cargando el peso de alguien que te subestima, que te ignora, que te hace sentir pequeña en tu propia vida. Escúchame bien. No tienes que explotar. No tienes que gritar. No tienes que demostrar nada hoy. Solo tienes que seguir construyendo en silencio. Porque el día que el mundo vea lo que eres, no va a poder mirar hacia otro lado. Esta fue la historia de Valeria. Una historia real de traición, dolor, y la venganza más silenciosa y satisfactoria que puedas imaginar. Si este video te llegó al corazón, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela con esa persona. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para recuperar nuestra fuerza. Suscríbete a Historias de Venganza Prohibida. Cada semana, una historia nueva que no podrás parar de escuchar. Nos vemos pronto.